Hola muchachos, ¿cómo están? Mi nombre es Daniel Londoño, soy el profe de física. Los va a estar acompañando este ratico para que hablemos de algunos ejercicios, especialmente de los temas que más se preguntan en la prueba a saber. Recuerden que esta prueba de física viene integrada con otras materias. Normalmente vamos a tener aproximadamente entre 8 o 9 preguntitas de física. Y el objetivo de este espacio hasta las 4 de la tarde es que hablemos de las preguntitas, de los temas que más caen, que sería cinemática, dinámica, trabajo y energía. Vamos a arrancar con un puntico de cinemática. El ejercicio dice de esta manera. Un bote cruza un río de oeste a este a una velocidad de 4 metros por segundo en aguas tranquilas, es decir, sin corriente. Si tenemos en cuenta que la corriente del río va de norte a sur a una velocidad de 3 metros por segundo, entonces para navegar en línea recta el bote debe zarpar con una dirección y velocidad. Tenemos A, norte-oeste y 4 metros por segundo. B, sureste y 5 metros por segundo. C, suroeste y 4 metros por segundo. D, norte-este y 5 metros por segundo. Vamos a seguir con la misma dinámica. Les vamos a dar un tiempito para que ustedes analicen la pregunta, la intenten solucionar y ya en un momentico los acompaño en el tablero para la respuesta. Probando. Sí, bien. Ok. Listo. Ustedes me dicen. Ya. Bueno, listo. Entonces vamos a la solución de este ejercicio. Lo primero, tipcito. Posiblemente algunos podrían estar preocupados porque no sabríamos cómo ubicar dentro de un sistema cartesiano, ¿cierto? Diagrama cartesiano, dónde está el norte, dónde está el sur, el este, el oeste. Tranquilos, lo importante es tener en cuenta que el norte está opuesto al sur y que el este está opuesto al este. Entonces pongamos por ejemplo acá el norte, acá ponemos el sur. Este y oeste lo podemos poner como queramos. Si lo queremos hacer de la forma correcta, hacia la derecha siempre vamos a tener el este, hacia la izquierda el oeste. Entonces pongámoslo de esa manera. Acá tenemos este, acá tenemos el oeste. Vamos a mirar, entonces nos está diciendo que el bote cruza de oeste a este. O sea, el bote va a cruzar en esta dirección, a 4 metros por segundo. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay una corriente que viene de norte a sur. Entonces la corriente va a estar jalando el bote hacia abajo. Si el bote arrancara en esta dirección de oeste a este, la corriente lo va a ir tirando hacia abajo. Entonces si arranca en este punto, por ejemplo, la corriente va a provocar que él termine en este punto, si él arrancara en línea recta. Lo que vamos a hacer entonces es contrarrestar la corriente. Si la corriente lo está tirando hacia abajo, el bote tiene que ir hacia arriba. En este caso, ya con solo haber sacado esta conclusión, podríamos saber cuál es la respuesta correcta a punta de recursividad. No hace falta que calculemos el valor de la velocidad, puesto que las cuatro opciones nos están dando
direcciones diferentes. La opción A nos está diciendo que va noroeste, o sea, la opción A está diciendo que va a estar en este punto, pero ya sabemos que no, va hacia este, o sea que la opción A queda descartada. La opción B nos dice que va a ir hacia el sur y hacia el este, no, eso es lo que queremos evitar. Si el bote fuera derecho, tomaría esta velocidad. Queremos evitar que haga eso, entonces la B no sería la opción correcta. Y todo lo que involucre ir hacia el sur no es la opción correcta. Queremos evitar que el bote vaya hacia el sur. Entonces, por lo tanto, la C también se descarta. Con solo haber descartado tres opciones, ya estamos totalmente seguros que la última es. Sin embargo, revisémosla. Noreste. Miren que la dirección va hacia el norte y hacia el este. Esta sería la velocidad para que el bote pueda viajar en línea recta. Ahora, si queremos ir un poco más allá, mirar este 5 de dónde sale, vamos a hacer un pequeño recorderis. Tenemos vectores. Los vectores los podemos descomponer en coordenadas, supongamos acá coordenadas X y coordenadas Y. Entonces, la magnitud en X va a ser la velocidad que tenía el bote, que es una velocidad de 4 metros por segundo. Y la coordenada en Y es lo que estamos buscando anular, que sería la velocidad del río, pero vamos en sentido opuesto al río, sería de 3 metros por segundo. 3 metros por segundo. Entonces, para hallar la magnitud de este vector, vector velocidad, lo que vamos a hacer es recordar el teorema de Pitágoras, el famoso teorema de Pitágoras, que nos dice que la hipotenusa en un triángulo rectángulo sería igual a, la hipotenusa al cuadrado sería igual a los catetos al cuadrado, la suma. Es decir, este valor de la velocidad al cuadrado sería igual a 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Esto nos va a dar acá 9, esto nos va a dar acá 16, sigue siendo el valor de la velocidad al cuadrado. Significa que la velocidad al cuadrado va a ser 25. Como yo necesito el valor de la velocidad solita, saco raíz cuadrada a este lado, raíz cuadrada a este lado de acá. Significa que la velocidad es 5. Listo, esa es la justificación de por qué la magnitud es 5. Listo, muchachos. Vamos a pasar ahora a otro puntico también de cinemática. En este caso, vamos a tocar un tema. Ejercicio que acabamos de ver acá era de velocidad uniforme, ¿cierto? Movimiento uniforme. Vamos a ver ahora un movimiento uniformemente acelerado. El ejercicio dice así. Dos estudiantes deciden verificar la relación entre distancia y tiempo, empleando un dispositivo que genera gotas de pintura adherido a la parte trasera de un camión. El conductor es un estudiante que debe conducir con un incremento de velocidad de 5 metros por segundo cada segundo. El otro estudiante debe medir la distancia entre gotas, las cuales se dejan caer cada segundo. Realizando el experimento para cierto tiempo, recopilan los datos. Un análisis certero de este experimento es: A. La distancia entre gotas sucesivas es la misma porque la velocidad del camión es 5 metros por segundo cada segundo. B. La distancia entre gotas sucesivas aumenta porque la velocidad del camión se incrementa a medida que avanza. C. La distancia entre gotas sucesivas disminuye porque la velocidad del camión disminuye cada segundo. D. La distancia entre gotas sucesivas es la misma cuando el tiempo de caída entre gotas se reduce a menos de un segundo. Listo, un minutico y medio para pensar ese ejercicio y ya regresamos en el tablero para la solución.
muchachos, por acá estoy viendo que la mayoría va contestando de forma acertada la pregunta. Estoy viendo que la mayoría está contestando de forma acertada la pregunta. Excelente. La respuesta correcta a este ejercicio es la B. Se puede analizar de forma intuitiva. Primero, el dato clave es que nos están dando un cambio de velocidad. Nos están diciendo la velocidad incrementa 5 metros por segundo cada segundo. ¿Eso qué significa? Eso es una aceleración. La aceleración en este caso es de 5 metros por segundo cada segundo. Otra forma de verlo es que tenemos un incremento, entonces una aceleración de 5 metros por segundo cuadrado. Cuando yo tengo un movimiento acelerado, a medida que va pasando el tiempo, la velocidad va a ir aumentando. Es decir, la velocidad, recuerden que es el cambio de distancia en el tiempo. Cambio de distancia, pongámoslo de esta manera. El cambio de distancia en el cambio del tiempo. Nos están dando un tiempo fijo. Cada segundo vamos a revisar. Como yo tengo una velocidad que está aumentando, entonces en el primer instante, supongamos el instante 0 y el instante 1, voy a tener una distancia pequeña porque voy a una velocidad pequeña. Pero a medida que la velocidad va aumentando, entonces va a empezar a recorrer distancias más grandes cada vez. Entonces en el segundo 2 recorrí una distancia más grande. En el segundo 3 una distancia más grande y así sucesivamente. Es decir, que a medida que va pasando el tiempo, la distancia entre gota y gota va a ir aumentando. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la B. La distancia entre gotas sucesivas aumenta, porque la velocidad del camión se incrementa a medida que avanza. Recuerden que en física vamos a tener las preguntas, la mayoría van a ser de este estilo, preguntas muy conceptuales, algunos van a requerir operaciones, pero no muy complejas. Las preguntas siempre van a ser muy conceptuales. Vamos a mirar una siguiente pregunta. En este caso tenemos un ejercicio de caída libre, también preguntas de nivel muy conceptual. El enunciado dice así: dos pelotas macizas, una de caucho, o sea la pelota 1, y otra de acero, sería la pelota 2, se dejan caer desde el reposo, o sea se dejan caer simultáneamente, y desde una altura de 11.25 metros. Se desprecia el efecto de rozamiento con el aire. Tomar la aceleración debido a la gravedad como 10 metros por segundo cuadrado. Viene la primera pregunta, vamos a tener una colección de preguntas al respecto. La primera dice: de acuerdo con las condiciones del enunciado, es correcto afirmar que A. La aceleración de la pelota de acero es mayor. B. Las pelotas llegan al mismo tiempo al piso. C. La pelota de caucho tiene menos peso que la de hierro. D. La fuerza sobre cada pelota cambia mientras están en el aire. Listo, un minutico y medio y ya regresamos para solucionarlo. Muy bien, por acá he estado leyendo los comentarios, la mayoría muy acertados. En este caso, la respuesta correcta sería la B. Ya vamos a justificar entonces por qué. Empecemos revisándolas una por una. Vamos a hablar de todas las opciones de respuesta, aunque ya sabemos que la correcta sería la B.
La opción A nos está hablando de que la aceleración de la pelota de acero es mayor. Recuerden chicos que en la caída libre todos los cuerpos están sometidos a la misma aceleración. Es una aceleración que se debe a la gravedad que el planeta está ejerciendo sobre todos los cuerpos. De hecho acá en el mismo enunciado entre paréntesis nos están diciendo tomar la aceleración debido a la gravedad como 10 metros por segundo cuadrado. Es decir, que en este caso ambas pelotas, la de caucho y la de acero, están sometidas a la misma aceleración. Por lo tanto, la opción A no es correcta. La aceleración es la misma para ambas pelotas. B. Las pelotas llegan al mismo tiempo al piso. Esa sería la opción correcta, incluso por acá estoy leyendo los comentarios y son muy acertadas las opciones que están dando. Llegan al mismo tiempo porque es que no influye el material. ¿Por qué no va a influir? Porque estamos despreciando los efectos que el aire está haciendo en la caída. Entonces da lo mismo dejar caer un balín que una pelota, que un lápiz, que una hoja de papel, porque solamente estamos sometidos bajo la aceleración de la gravedad. No influye la masa y por lo tanto ni el material ni nada de eso. Entonces la opción B sería la correcta. Sin embargo, revisemos las otras opciones para estar seguros de esto. La pelota de caucho tiene menos peso que la de hierro. No tiene sentido porque la masa no está influyendo. Recordemos que el peso es el producto entre la masa y la gravedad. Como la masa no influye, entonces la C sería una respuesta incorrecta. Y la D, la fuerza sobre cada pelota cambia mientras están en el aire. También es imposible que la fuerza cambie porque la fuerza, recordemos en este caso, la fuerza es el producto entre masa y aceleración. En este caso sería la aceleración de la gravedad. La masa nunca va a cambiar, la gravedad nunca va a cambiar, por lo tanto la fuerza. Entonces es importante, aunque ya sabemos que es la B, me gusta hablar de estas cositas como para reforzar estos conceptos, que también es importante que dominemos. Listo, vamos a pasar a la siguiente pregunta, también sobre este mismo enunciado. Dice así, pregunta 4. La velocidad de llegada de los cuerpos al suelo no se vería afectada si cambia. A. La gravedad. B. El tiempo de caída. C. La altura inicial. D. Su masa. Listo, un minutico y medio para esta pregunta y ya regresamos para dar la solución. Listo, excelente. Están muy bien muchas en este tema. Por acá veo las respuestas en el chat. Súper bien. La mayoría respuesta correcta sería la D. Por acá Juan Araque, D de dedo. Muy bien. Entonces, revisémoslas. Nos están diciendo la velocidad de llegada de los cuerpos al suelo no se vería afectada si cambia. Acá, tipcito muchachos. Muchas preguntas nos están dando tres opciones correctas, me están pidiendo la incorrecta. Esa palabrita no aparece en todas las materias, entonces hay que estar bien concentrados detectándola. Listo, ¿qué pasa si cambiamos la gravedad? La velocidad de llegada de los cuerpos al suelo no se vería afectada si cambia la gravedad. La velocidad, el tiempo de caída. La gravedad sí está afectando. El tiempo de caída también, ¿cierto? Entre más tiempo esté cayendo, pues más rápido se va volviendo el movimiento. La aceleración está influyendo más en la velocidad. La altura inicial sería exactamente lo mismo. Entre más alto lo ponga, pues más tiempo va a estar cayendo y por lo tanto la velocidad se va a estar incrementando. Como lo mencionamos en el ejercicio anterior, la masa es la que no influye en este tipo de movimientos, movimientos de caída libre, por lo tanto la respuesta correcta sería la D. Listo. Vamos con la siguiente pregunta sobre este mismo ejercicio. Ejercicios de gráficas, también muy importante, aprender a reconocer qué gráficas corresponden a qué variables. Recuerden que en la física
tenemos las siguientes variables. Tenemos posición, que lo podemos representar con una X o una Y. Tenemos velocidad, tenemos aceleración y estas tres siempre las vamos a estar representando en función del tiempo. Entonces es muy importante aprender a reconocer qué tipo de gráficas vamos a tener en función del tiempo. La pregunta está enfocada en esto. Nos están dando 4 opciones de gráfica y nos están pidiendo cuál de estas 4 representa la posición en función del tiempo de las pelotas en caída libre. Listo, un minutico para que las analicen y ya regresamos para dar la solución. Muy bien muchachos, antes de dar solución a esta pregunta, es importante aprender a reconocer cómo es el comportamiento de las gráficas cuando estamos en un movimiento acelerado. En este caso, como la aceleración es constante, la velocidad va a estar aumentando o disminuyendo en este caso porque estaríamos bajo una aceleración negativa, va en sentido hacia abajo. Entonces la velocidad estaría disminuyendo. Supongamos en un movimiento en caída libre, cuando yo suelto un cuerpo no tiene velocidad y a medida que va cayendo esa velocidad se va haciendo más grande, pero como voy en sentido contrario al que yo tomo como positivo, ¿cierto? Recuerden que hacia arriba tomamos positivo, entonces hacia abajo debe ser negativo, la velocidad va a estar cambiando de esta forma. Listo. En ese orden de ideas, la velocidad empieza muy pequeña y luego la magnitud se va haciendo grande. Aunque es un número negativo, la magnitud de la velocidad va siendo grande. Con la posición, recuerden que la velocidad me está indicando el cambio de posición con respecto al tiempo. Entonces la posición acaba de tener cierta altura del cuerpo cuando yo lo dejo caer, las peloticas, cierta altura. La velocidad empieza muy lento, entonces él empieza a caer, pero digamos que el cambio de posición va a ser muy lento. A medida que la velocidad va aumentando, entonces más rápido va a ir cambiando de posición hasta que llegue al piso en este caso, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, todas las gráficas de posición, cuando estoy en un movimiento acelerado, no importa si es caída libre, si es, digamos, un movimiento acelerado cualquiera, ¿cierto? O rectilíneo, todas las gráficas de posición van a tener esta curva que se conoce como una curva cuadrática o una parábola. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, la respuesta a este ejercicio, la respuesta correcta sería la C. Listo. Vamos con una pregunta similar. Sería la gráfica que representa la velocidad en función del tiempo. Incluso ya por acá se las pasteleé, pero va a dar un ratico para que analicen bien la gráfica y ya volvemos con la solución.
Listo, muchachos, excelente. Por acá estoy viendo en el chat, la idea quedó clarísima. Estamos entre la A y la B, muy buenas las opciones. En este caso sería la A, porque estamos en un movimiento de caída libre. Cuando hablamos de movimiento de caída libre, se deja caer desde el reposo. Es decir, la velocidad inicial es cero, dejamos caer y ahí es donde empieza a incrementar la velocidad. Como la velocidad debe arrancar en cero, la gráfica correcta es esta. Y como estamos influenciados por una gravedad, en este caso una aceleración negativa, entonces la velocidad va a aumentar, digamos, de forma negativa. Va a ir hacia abajo, es porque estamos influenciados por una gravedad. En otros movimientos, por ejemplo, con aceleración positiva, la velocidad la podemos encontrar de esta forma, ¿cierto? Pero para los efectos de este ejercicio, entonces la respuesta correcta sería la A, ya que arrancamos desde cero y estamos influenciados por una aceleración negativa, nos vamos a ir hacia el lado negativo de velocidad. ¿Listo? Excelente, muchachos. Vamos pues ahora con otra colección de preguntitas. Este caso vamos a hablar, todavía estamos en el tema de cinemática, vamos a hablar de movimiento parabólico o en este caso del ejercicio, movimiento semiparabólico. También una de las preguntas, digamos que son claves en estas pruebas. La pregunta dice así, un ciclista se mantiene en un camino horizontal a una velocidad constante de 5 metros por segundo y luego salta a un barranco que tiene una altura de 3.2 metros. Viene la primera preguntita. El tiempo transcurrido para cuando toca la superficie 2 es de A, 0.6 segundos, B, 0.8 segundos, C, 1 segundo, D, 1.2 segundos. Listo, lo vamos a analizar un ratico y ya volvemos con la respuesta. Listo, muchachos, vamos entonces con la solución. Este es un ejercicio, digamos que requiere un poquitico de matemáticas, pero básicas. Acá lo importante es tener en cuenta algo. Antes de dar la solución a este ejercicio, estamos en un movimiento semiparabólico. En un movimiento semiparabólico o parabólico también, los dos movimientos se estudian por separado. Vamos a tener un movimiento en el eje X y otro movimiento en el eje Y. En el eje X siempre se va a comportar de forma uniforme, con velocidad constante. Es decir, los 5 metros por segundo que él llevaba se van a mantener en el eje X. Mientras que en el eje Y el movimiento va a estar influenciado por la gravedad. Es como si tuviéramos una caída libre, el caso anterior al del ejercicio de las pelotas. Entonces va a arrancar con una velocidad en Y en cero, porque él solamente va en X, él va en la bicicleta en X. Cuando llega al barranco va a empezar a caer, es decir, que va a empezar a incrementar
su velocidad en Y. En este caso, como la velocidad va a ser 0, esta formulita digamos que se hace muy fácil de recordar. Es el cambio de la posición en Y va a ser igual a un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esta formulita la vamos a aplicar es para caída libre, cuando parte del reposo. Entonces ya sabemos cuánto es la altura. La altura del barranco en este caso es 3.2 metros. Vamos a reemplazarlo acá. En vez de escribir Y, voy a escribir 3.2 metros. Eso es igual a un medio de la aceleración, que también ya sabemos cuánto es. Esa aceleración sería de 10 metros por segundo cuadrado. En los enunciados de caída libre que necesitamos la aceleración, si no nos la dan, la vamos a suponer como 10. Aunque realmente es 9.8, digamos para facilitar los cálculos, la podemos aproximar a 10 metros por segundo cuadrado. Entonces la vamos a poner acá. Aceleración es 10 metros por segundo cuadrado y necesitamos saber cuánto es ese tiempo. Tiempo al cuadrado. Listo, vamos a despejar esto entonces. Este 2 está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Nos quedaría 3.2 por 2, eso nos daría 6.4. Y este 10 que está multiplicando pasaría al otro lado a dividir sobre 10. Y esto nos daría el tiempo al cuadrado. Listo. Continuemos por acá. Entonces tengo, hagamos primero la división. Daría 0.64 igual al tiempo al cuadrado. Pero a mí no me están pidiendo el valor del tiempo. Me están pidiendo es el valor, perdón, no me están pidiendo el valor de tiempo al cuadrado, sino que me están pidiendo el valor de t solito. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar raíz cuadrada a este lado, raíz cuadrada a este. La raíz cuadrada de 64 sería 8 y la raíz cuadrada de t al cuadrado sería t. Por lo tanto, el tiempo que tarda en caer en el barranco sería de 0.8 segundos. Respuesta correcta sería la B. Listo. Vamos a revisar otra preguntita más sobre este mismo ciclista. Pasemos a la siguiente pregunta. Pregunta 8. Nos dice así. La distancia recorrida horizontalmente mientras está en el aire es de A, 6 metros, B, 5 metros, C, 4 metros, D, 3 metros. Listo, minutico y medio y ya regresamos a solucionar este ejercicio. Yo creo que las matemáticas lo más maravilloso que tienen es que permiten modelar y organizar cualquier contexto en el que uno trabaje. La recomendación que le doy a los estudiantes al preparar las pruebas estandarizadas es que estén muy tranquilos. Y estoy aquí para acompañarlos a todos ustedes en formarte con los más tesos. Los voy a invitar a que durante la prueba, ya que se han preparado durante tanto tiempo y se han preparado con nosotros, ustedes confíen.
Listo, muchachos, excelente. Vamos por acá con la siguiente pregunta. Por acá veo varias respuestas correctas en el chat. Nos están preguntando la distancia recorrida horizontalmente mientras está en el aire. Recuerden lo que les explicaba ahorita. El movimiento horizontal va a ser uniforme, o sea que se va a regir bajo esta velocidad. 5 metros por segundo. Recordemos de dónde viene la velocidad. La velocidad me está diciendo la distancia recorrida en un tiempo determinado. Listo. De acá tengo dos valores conocidos. Sé que la velocidad es 5 metros por segundo y del punto anterior sé que el tiempo es 0.8 segundos. Entonces podríamos reemplazar estos dos valores para calcular cuánta distancia va a recorrer. Velocidad, entonces sería 5 metros por segundo. Esto va a ser igual a la distancia que quiero encontrar sobre el tiempo. ¿Cuánto tiempo se demoró cayendo? Lo habíamos calculado en el ejercicio anterior, es 0.8 segundos. 0.8 segundos. Necesito despejar este valor. Este 0.8 está dividiendo, lo debo pasar al otro lado multiplicando. Entonces me quedaría acá 5 metros por segundo por 0.8 segundos es igual a la distancia que quiero encontrar. De acá de una vez cancelo los segundos y la respuesta me va a quedar en metros. ¿Cuánto daría esto? 5 por 8 da 40. Pero como estoy multiplicando 5 por 0.8, entonces lo que voy a poner acá es 40. Y como tengo una cifra decimal, entonces debo incluirla. Sería entonces 4.0 metros. Esa sería la respuesta a esta pregunta. Por acá vamos a poner las opciones de respuesta. Bueno, por acá tengo una pregunta de Valentina. Nos dice, ¿por qué esa ecuación no se pudo aplicar en la pregunta anterior? Valentina, muy buena pregunta. En el ejercicio anterior estábamos influenciados bajo un movimiento con aceleración, la aceleración de la gravedad. Entonces la velocidad no va a ser constante, como en este caso. Entonces por eso en el ejercicio anterior utilizábamos la fórmula que les di. Esa fórmula, ¿de dónde viene, muchachos? Estamos buscando la posición en la caída libre. Es muy fácil de recordar la formulita, muchachos. Vamos a tener que incluir la gravedad, porque estamos hablando de caída libre. Entonces incluimos la gravedad. También debemos incluir el tiempo, porque siempre en un movimiento lo vamos a estar estudiando a lo largo del tiempo. Entonces incluimos el tiempo. Para que esto funcione, entonces debemos incluir el tiempo al cuadrado, porque estamos hablando de la aceleración, movimiento acelerado, y debemos dividir entre 2. Entonces ese es el truquito. Incluyo la gravedad, incluyo el tiempo y debo elevar el tiempo al cuadrado y dividir sobre 2. Esa va a ser la fórmula de la caída libre. Listo, para solucionar antes de la pregunta que tenía Valentina, acá se aplica esta, es porque estamos en un movimiento que tiene velocidad constante y no hay aceleración. Listo, entonces nos vamos con esta formulita. La respuesta correcta entonces, muchachos, sería, porfa me pones ahí sería entonces la C. Listo, 4 metros. Listo, vamos a revisar la siguiente pregunta. La siguiente pregunta también es de un movimiento que se estudia, movimiento muy típico en cinemática, que es el movimiento circular. Debemos entonces tener muy claros algunos conceptos como velocidad angular, velocidad tangencial. Vamos a revisar entonces el punto 9. Nos dice, sobre las ruedas, los puntos M y N tienen velocidades angulares omega M y omega N, respectivamente. La relación entre estas magnitudes es... Bueno, antes de continuar por acá con el ejercicio, tenemos una pregunta. No entendí esa ecuación, ¿para qué se usa? Bueno, esta de acá la vamos a utilizar en caída libre. Cuando tenemos un cuerpo que va cayendo y quiero saber cuánto se demora. Por ejemplo, si tenemos 10 metros, entonces ¿cuánto tiempo se va a demorar cayendo 10 metros? O si me dicen, bueno, hay un cuerpo que se demoró 5 metros en caer. ¿Cuánta distancia? ¿Cuál es la altura de ese edificio? ¿Cierto? Dejé caer este marcador desde un edificio y se demoró 5 segundos. Entonces uno viene y reemplaza acá la T por 5 y sabemos cuál sería la altura de ese edificio. Esa sería la fórmula para la caída libre. Ahora, esta de acá es la fórmula de la velocidad cuando tenemos un movimiento constante. Es muy fácil. La velocidad lo que nos está midiendo es el cambio de la velocidad con respecto al tiempo. ¿Cuánta distancia estoy recorriendo? ¿Cuánto me demoro? Esto hace parte del movimiento uniforme, que era la pregunta que estábamos revisando anteriormente. Listo.
No sé si con eso ya queda resuelta la pregunta que estamos viendo por acá en el chat. Bueno, continuando con el ejercicio. Entonces, nos están pidiendo cuál sería la relación entre estas velocidades. Son velocidades angulares. Listo, entonces les va a dar un ratico para que lo analicemos y en 1 minuto y medio venimos con la respuesta. Bueno muchachos, entonces para resolver esta pregunta de movimiento circular debemos tener muy claro el concepto de velocidad angular. La velocidad angular significa cuánto ángulo estoy barriendo en cierto tiempo. Acá tenemos la llanta, tenemos los puntos N y tenemos los puntos M. Resulta que después de que la llanta da un giro, supongamos que vamos por acá, el punto M va a estar ubicado en esta partecita de la llanta y el punto N va a estar ubicado acá, puesto que pertenecen a la misma llanta, entonces van a estar girando al mismo tiempo. La velocidad angular entonces nos está haciendo referencia a este angulito de acá. Los dos están barriendo el mismo ángulo, a pesar de que N está más cerquita del centro que M. Ambos están barriendo el mismo ángulo en tiempos iguales. De eso se trata la velocidad angular. Sería el cambio de ángulo sobre el cambio del tiempo. Como ambos puntos, tanto N como M, están cambiando el mismo ángulo y se están demorando al mismo tiempo, significa que las velocidades angulares de ambos puntos van a ser iguales. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la B. Listo. Vamos con la última preguntita de este tema, también de movimiento circular, para hacer esa diferencia entre velocidad angular y velocidad tangencial. Acá ya nos están diciendo es la velocidad tangencial, cuánto estamos recorriendo. En el punto 10 vamos a leerlo. Dice así, si la distancia desde el centro de la rueda hasta M es el doble de la que hay desde el centro hasta N, entonces la relación entre las magnitudes de la velocidad tangencial de estos puntos está dada por A. Velocidad de M es igual a la mitad de la velocidad de N. Velocidad de M es igual a 2 veces la velocidad de N. Velocidad de M es igual a un cuarto de la velocidad de N. Y D, velocidad de M es igual a 4 veces la velocidad de N. Listo, vamos a trabajar este ejercicio y en un minutico regresamos para dar la solución.
Listo muchachos, vamos con la solución de esta última preguntita. Entonces, en este caso ya sí nos interesa la velocidad real, la velocidad neta. ¿Cuánto están recorriendo? Entonces tenemos el punto N y el punto M. Nos están dando una relación entre las distancias de los puntos con respecto al centro, el radio, ¿cierto? La distancia de M con respecto al centro es el doble de la distancia de N con respecto al centro. Significa que cuando esta va a hacer este recorrido, esta va a ser un recorrido que es el doble de grande y lo van a hacer en el mismo tiempo. Entonces, si yo estoy haciendo un recorrido del doble de grande en el mismo tiempo, lo que esperamos es que la velocidad de m sea el doble de grande que la velocidad de n. Listo. Acá estamos centrados es en el recorrido. Por lo tanto, acá, disculpen, acá un 2. Por lo tanto, entonces la respuesta correcta para este ejercicio sería la B. Listo, muchachos. Tenemos por acá una preguntita en el chat. ¿Puedes explicar la diferencia entre velocidad angular y velocidad lineal? Claro que sí. La velocidad angular es el cambio de ángulo. Era lo que habíamos hecho en el ejercicio anterior, ¿cierto? En este caso, cuando n pasó de estar acá, acá, estoy cambiando este ángulo. Puede ser ángulo teta. En este caso, las velocidades serían iguales porque ambas están cambiando de ángulo al mismo tiempo. Es como si yo estuviera acá y la velocidad angular mía sería cuando estoy dando vueltas así, ¿cierto? Miren que no me estoy desplazando, solamente estoy dando vueltas. Entonces eso es la velocidad angular. Si voy dando vueltas así, estoy más rápido. Si quedo así, sería una velocidad angular más lenta. Mientras que la velocidad lineal es con recorrido. Entonces yo empiezo a dar vueltas alrededor de un círculo. Entre más grande sea el círculo, significa que más largo es el recorrido. Y si lo estoy dando al mismo tiempo, que es lo que está pasando acá, la velocidad de n, el recorrido que está dando n, lo estamos dando al mismo tiempo del recorrido de m. Pero como m está dando una vuelta más larga en el mismo tiempo de n, entonces la velocidad de m tiene que ser más grande que la de n. ¿Cuánto más grande? El doble, porque el recorrido que está haciendo m es el doble de grande al que está haciendo n. Entonces esa es la diferencia entre las dos velocidades. Listo, muchachos. Bueno, ya con esto finalizamos entonces el espacio de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Recuerden que mañana vamos a continuar, vamos a tener un espacio para hablar de biología y química. Los que todavía no están suscritos al canal de YouTube, para que se suscriban, para que estén enterados de todo el contenido. Igualmente recuerden seguirnos en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, que ahí se van a estar enterando de todo lo que estamos haciendo en la institución. Listo. Ya para terminar, agradecerles muchachos por haber estado acá conectados, por su participación masiva. Eso nos motiva mucho a seguir haciendo estos espacios. Entonces, muchachos, muchas gracias a ustedes por haberse conectado, por participar. También a las personas que hacen esto posible, los del equipo, la persona que está en el chat, todos los que se encargan de la transmisión en vivo. También es muy importante porque así llegamos a ustedes. Y bueno, muchachos, los esperamos mañana entonces para un próximo espacio. Que estén muy bien, cuídense bastante. Chaito. Hola a todos, no olvides que mañana a esta misma hora, 2 de la tarde, estaremos en nuestro Live Week de Biología y Química. Entonces ya sabes, para que te programes y estés puntual conectado con nosotros en el canal. Entonces, súper bien. Hola amigos, les quiero recordar este espacio virtual que tenemos para ustedes, una semana previa a cada uno de los exámenes de admisión de la de Antioquia, la Nacional o del examen del ICFES. Este espacio se llama Live Week Formarte. Estamos en nuestro canal de YouTube y nos buscas como Grupo Formarte. Recuérdalo bien, una semana antes a cada uno de estos exámenes desarrollaremos puntos similares a los que vas a encontrar en estas pruebas. Nos vemos pronto. Chao. Cada día te enfrentas a un reto distinto. ¡Hazlo! Y entonces saltas al vacío. ¿Cómo lo vas a hacer?
te preparas y te das cuenta de que una prueba es solo un reto. Formarte, preuniversitario, presaber, prepárate. Matricúlate en formarte.edu.co. ¡Formarte! También virtual.